Taller de oración. Queridos cristovidentes, bienvenidos a nuestro taller de oración. Como todos los miércoles, nos reunimos para tener un espacio de conversación con Dios y también para adquirir nuevas herramientas que nos permitan profundizar en nuestra espiritualidad. Nosotros cada miércoles hacemos nuestro taller de oración inspirados en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ese libro y esa espiritualidad que surge de esta experiencia que tuvo San Ignacio de Loyola nos sirve a nosotros como herramienta para constituir nuestro modo de orar, nuestro método, que es un paso a paso y nos va ayudando a crecer en nuestra relación con Dios. Con esta introducción los invito a que pasemos a nuestro primer momento del taller. Primer momento. Preparar y comenzar. Hemos insistido, mis queridos cristovidentes, que cada momento del taller nos ayudan a aclarar y a consolidar también nuestro método de oración. Este primer momento, el de la preparación, nos ayuda a nosotros para hacer ese calentamiento espiritual. Así como un deportista tiene que hacer su entrenamiento, su calentamiento antes de iniciar una competencia, antes de presentarse en una rutina deportiva, nosotros también en la vida espiritual, antes de iniciar nuestro momento de oración, debemos prepararnos. Y en ese sentido, la preparación debemos hacerla en dos aspectos, el aspecto interior y el aspecto exterior. ¿Qué quiere decir el aspecto interior? Como lo hemos repetido en nuestros diversos programas, en nuestros diversos talleres, tiene que ver con toda esa disposición que hay en nuestro corazón para hacer la oración. Que nos preguntemos nosotros a qué hemos venido para orar, por qué queremos hacer la oración, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros propósitos para encontrarnos con el Señor. Y que no tomemos la oración como una actividad más, como una rutina más. No, es que dentro de las actividades que tengo es hacer oración y a veces llego con afán, llego estresado, llego con el corre-corre, llego con vértigo y comienzo a hacer la oración como si fuera un hábito más, una rutina más. De eso no se trata, mis queridos cristovidentes. Se trata que nosotros hagamos nuestra oración con una motivación, con ese deseo profundo de querer encontrarnos con Dios, con ese deseo profundo de que el Señor nos va a orientar en cada momento de nuestra vida y con ese deseo profundo de que nosotros vamos a encontrar la paz en el corazón que solamente Dios nos da. Por eso es importante orar, por eso es importante tener este espacio privilegiado con el Señor. Y en segundo lugar, viene todo el aspecto exterior, es decir, que yo prepare la oración, yo prepare el lugar donde voy a orar, prepare también qué voy a utilizar para la oración. Sabemos que en estos talleres de oración para nosotros es central orar con la palabra de Dios, que nosotros tengamos ya a la mano la Sagrada Biblia y podamos orar con la palabra de Dios, podamos meditar la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios donde el Señor nos está hablando y el Señor nos está iluminando, que frente a las situaciones, a las realidades que tú estás viviendo a diario, el Señor tiene una respuesta, el Señor tiene una palabra y que la encuentras en las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante orar la palabra de Dios. A veces nosotros decimos, es que yo no entiendo la palabra de Dios, es que yo no sé
cómo orar la palabra de Dios. Ese es el propósito de este taller, mi querido Cristovidente, que nosotros tomemos la palabra de Dios y que nosotros nos podamos dejar guiar por esa palabra, nos podamos dejar iluminar. Incluso, mis queridos Cristovidentes, que nos dejemos cuestionar por la palabra de Dios. Por eso debemos tener como elemento externo a la mano la Sagrada Biblia. Que no solamente digamos, no, que el Padre como lee la palabra de Dios, entonces yo simplemente la escucho. No, tengamos la palabra de Dios. Si a ti se te facilita, qué bonito sería que tuvieras un cirio, una velita, también para iluminar la presencia de Dios aquí, para que nos representemos esa presencia de Dios. Dios que nos ilumina, y tengamos una velita, tengamos una imagen también. Eso también nos puede ayudar. Entonces, es importante preparar el lugar. Y fíjate que nosotros en el taller de oración hemos cambiado de lugares. Hemos hecho el taller de oración en un lugar sagrado, lo hemos hecho en capillas, lo hemos hecho en templos, también lo hemos hecho al aire libre, rodeados por la naturaleza, lo hemos hecho en parques, en jardines, también para mostrar que podemos hacer la oración en diversos lugares, y también lo podemos hacer en la sala de la casa, ¿sí? Lo podemos hacer en un lugar cómodo donde nos podamos encontrar. Fíjate, mi querido Cristovidente, que hoy estamos ubicados en un lugar confortable, en un lugar muy familiar. Estamos aquí en la parroquia El Santo Cristo de la diócesis de Fontibón, y estamos en un lugar muy acogedor. Ese también tiene que ser un elemento importante para preparar nuestra oración, que tú te sientas en un lugar muy familiar para orar. Que no es lo mismo que tú estés en la estación del transporte esperando un bus para hacer la oración, porque vas a tener muchos elementos que te pueden desconcentrar, o que estés haciendo la oración en la calle con el riesgo que te desconcentres para hacer la oración. Hay que buscar un lugar propicio, que te genere tranquilidad, que te genere paz, que haya serenidad en tu corazón. Y por eso el lugar es importante. Eso es un elemento que debes tener en cuenta. ¿Dónde me siento más cómodo para hacer la oración? ¿De qué manera también yo puedo hacer la oración? Si yo hago la oración sentado, si hago la oración de pie. Y hemos hecho ese ejercicio en diversos momentos. En diversos momentos nosotros hemos preparado nuestra oración buscando también diferentes posturas. A veces hemos hecho la oración de pie, hemos hecho la oración sentados, porque esto nos ayuda también a presentarte a ti, mi querido Cristovidente, diferentes herramientas para que tú tengas en cuenta en la oración. La oración también tiene que ser un aprendizaje de cómo tú te puedes relacionar con Dios, bajo qué postura corporal, bajo qué lugar, bajo qué escenario que sea propicio para hablar con el Señor. ¿Qué es importante en la oración? Que tú coloques toda tu atención en ese diálogo con el Señor. Por eso dedicamos este momento, que es la preparación, y damos estas indicaciones, la preparación interna y la preparación externa. Hoy hemos hablado de la importancia de orar con la palabra de Dios. Hemos hablado de la importancia del lugar, de generar un ambiente. Cuando tú estás en un ambiente acogedor, cuando estás en un ambiente apacible, tú puedes entrar rápidamente en la oración. Y eso es lo que nosotros queremos, mi querido Cristovidente. En este taller de oración queremos que tú entres de una manera tranquila, de una manera serena, también de una manera alegre a la oración. Que no te sientas incómodo, que no sientas que la oración es como algo forzado, como algo artificial, sino que tú entres a la oración con una disposición. Y eso te ayuda cuando tú tienes en cuenta el aspecto interno y cuando tienes en cuenta el aspecto externo. Que tú vas entrando a la oración sin sentirte presionado. Es que, yo me siento incómodo en este lugar,
es que me siento incómodo con esta postura, es que me siento incómodo con esta manera. No, sino que la oración sea un espacio cada vez más natural, que sea un espacio tranquilo. Con estas indicaciones, te invito a que pasemos a nuestro segundo momento del taller. Segundo momento. Oración y meditación. Queridos cristovidentes, ya hicimos un momento de preparación, una introducción que nos sirvió para tener en cuenta esos elementos. Imagínate, mi querido cristovidente, que cada taller es como un entrenamiento, ¿sí? Y en el entrenamiento, el entrenador va dando algunas indicaciones, pero es el deportista el que entra en la competencia, no es el entrenador, ¿sí? El entrenador llega ahí hasta la rayita del campo de juego, pero es el deportista el que se presenta a la competencia. En la vida espiritual nos ocurre algo similar. Nosotros somos los que entramos en relación con el Señor. Por eso a esa relación la llamábamos hace unos programas la inmediatez, una relación inmediata, cercana, profunda con el Señor. ¿Qué hace el sacerdote? En este caso, ¿qué hago yo? Soy el acompañante espiritual. Soy el acompañante como ese entrenador que te doy algunas pistas, te doy algunas herramientas para que tú tengas en cuenta en tu oración. Nosotros hoy vamos a trabajar un tema muy especial, un tema que nos presenta los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es la dinámica y la presencia real del mal en el mundo. Nosotros ya en programas anteriores hemos trabajado el tema del principio y fundamento y hemos reflexionado sobre cuál es esa base sobre la cual está edificada nuestra vida. Y nosotros meditábamos y reflexionábamos en nuestra vida y tomamos precisamente un caso muy especial, un ejemplo muy especial que nos presenta la palabra de Dios, que es el caso de Abraham. Cómo Abraham pudo escuchar la voz de Dios y pudo ser disponible a esa voluntad del Señor. Entonces, colocamos a Abraham como ese ejemplo, nuestro padre en la fe, como ese ejemplo para seguir y construir lo que llamamos el principio y fundamento. ¿Cuál es el fundamento de mi vida? ¿Cuál es la base de mi vida? ¿Quién es la base de mi vida? Que es el Señor. Y ese es el propósito, que nosotros podamos con mucha honestidad, con mucha sinceridad, reconocer a Dios como la base de nuestra vida, pero también reconocer cómo a través de algunas actitudes, de algunas decisiones que nosotros tomamos, que nos vamos alejando de ese propósito y nos vamos alejando de ese ideal de tener a Dios como la base de nuestra vida. Y nos vamos alejando y vamos tomando otros caminos. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante ahora meditar sobre la presencia del mal en el mundo, porque esta dinámica del mal genera que yo vaya tomando distancia de mi relación con Dios y me vaya alejando también de ese principio y fundamento. Y muchas veces yo queriendo tener a Dios como el principio y el fundamento de mi vida, termino negociando esa relación con Dios y me termino alejando de Dios. Entonces yo busco otros deseos o busco otros intereses que me terminan alejando de Dios y termino construyendo mi vida en otras bases, sobre otras bases, bases que no son sólidas, bases
que muchas veces son esa arena sobre la cual se va tambaleando nuestra vida. Entonces, para la oración de hoy, te invito a que tomemos el texto de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Y vamos a iniciar nuestro momento de oración saludando al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a dar gracias al Señor por este espacio que tenemos y vamos a hacer nuestra oración preparatoria. Le vamos a pedir al Señor que todas nuestras intenciones, que todas nuestras acciones, que todas nuestras operaciones siempre estén directamente ordenadas, estén orientadas al servicio y alabanza suya, que estén orientadas a la mayor gloria de Dios y al bien de los hermanos. Te pido que con tus propias palabras hables con el Señor y vas a decir: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos a tomar nuestro texto bíblico del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 13. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer el fruto de los árboles del huerto, solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. La serpiente contestó a la mujer: de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se le abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Oyeron después los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? El hombre respondió: oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El Señor Dios le preguntó: ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Respondió el hombre: la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya hicimos una primera lectura de nuestro texto bíblico. Ya nos hemos ubicado en la escena. Es el pecado de nuestros primeros padres. Comieron del fruto que se les había prohibido. Y fíjense cómo es esa dinámica del mal, cómo actúa, cómo es lo que nosotros podemos llamar la astucia del mal y que va llegando al corazón humano. Actúa bajo el engaño,
bajo la suposición, bajo la falsa verdad, la falsa idea, y genera duda en el ser humano. Nosotros comenzamos a dudar de nuestros principios, de nuestras ideas, de nuestros valores, de lo que estamos haciendo. Y esa es la astucia del mal, generarte inestabilidad en la vida. Eso es lo que sucede con esta propuesta de la serpiente, con este engaño. Miren la lógica y la manera como actúa la serpiente, cómo va generando ese miedo y esa duda en la mujer primero y también la duda en el hombre, pero especialmente en la mujer. ¿Cómo va generando esa duda? Entonces, mira, no vas a morir. Es que Dios sabe que a ustedes se les van a abrir los ojos, que ustedes van a ser como dioses. Y eso nos pasa a nosotros en la vida. ¿Por qué tantas veces nosotros vamos bien construyendo con mucho esfuerzo nuestro proyecto de vida y nos vamos esforzando y vamos buscando construir esas metas, esos objetivos, esos propósitos que nos hemos trazado? Y de un momento a otro comienza la duda y comenzamos a escuchar una voz en nuestro interior que como que nos quiere hacer claudicar, que nos quiere, como decimos popularmente, hacer echar para atrás. Entonces comenzamos a dudar, ¿será que sí? Y como que a veces nos desanimamos, porque a veces los proyectos no son claros o porque los proyectos no van bien. Y entonces como que vamos dudando y no estamos seguros. Entonces estamos ahí, como que sí, como que no, y como que no marchamos bien. Entonces ahí no vemos claras las situaciones, no vemos clara nuestra vida. Entonces, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí estoy obrando bien? ¿Será que sí este es el camino seguro? Y entonces nos dejamos llenar de miedo. Comenzamos a tambalear en la vida. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Vamos a mirar, vamos a hacer una segunda lectura del texto y vamos a entrar un poquito a profundizar en esa dinámica del mal en nuestra vida. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer el fruto de los árboles del huerto. Solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. La serpiente contestó a la mujer: de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Se lo dio también a su marido que estaba junto a ella y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Oyeron después los pasos del Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? El hombre respondió: oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El Señor Dios le preguntó: ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Respondió el hombre: la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
Y ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos entonces a tomar algunos elementos que son muy importantes para reflexionar este texto bíblico a la luz del tema que estamos meditando. Dos palabras claves, mis queridos cristovidentes: pecado y misericordia. No sé si ustedes alguna vez se han hecho la pregunta de por qué nosotros terminamos haciendo el mal que no queremos hacer, como lo diría el apóstol San Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y a veces nos pasa eso en la vida. Nos hacemos unos buenos propósitos, construimos un proyecto de vida, nos trazamos unas metas que no solamente nos sirven a nosotros, sino que nos sirven para fortalecer los lazos con los demás, para ayudar a las otras personas. Pero a veces pareciera como si esos proyectos se estancaran y comenzamos a llegar a una etapa de frustración en nuestra vida porque terminamos haciendo lo que no queremos hacer. A veces sentimos que nos desviamos del camino y eso obedece a lo que hemos venido reflexionando, que es la presencia del mal, la astucia del mal, esta dinámica del mal que nos va alejando de Dios y también que nos va alejando de esos buenos propósitos que nos hemos trazado. Miremos algún camino y descubramos ese camino que tiene el mal en cada uno de nosotros, en el corazón humano. Primera frase que vemos en el texto: la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Ese es el argumento o la respuesta de la serpiente ante la afirmación de la mujer. ¿Qué dice la mujer? No, mire, nosotros podemos comer de todos estos arbolitos que hay aquí en el jardín del Edén, menos de este, porque nos lo prohibió el Señor. ¿Y cuál es el argumento que utiliza la serpiente? Le dice: eso no es cierto. Es decir, niega la indicación del Señor y les dice: no, no morirán. Entonces, muchas veces nosotros vivimos situaciones similares y debemos tener en cuenta, mis queridos cristovidentes, que todo pecado nace de esa desautorización de la palabra de Dios, de querer negar la palabra de Dios en nuestra vida. A veces ese es el primer elemento de la astucia del mal. El mal opera así, que quiere como desautorizar esa palabra de Dios, como negar la palabra de Dios. A veces nosotros, cuando decimos esa vocecita de la conciencia que nos indica cuál es el camino correcto, a diferencia del camino incorrecto, y como que nosotros decimos, comenzamos a dudar. Esa es la astucia del mal, como de tratar de socavar, de menospreciar esa acción de Dios y tratar de poner en duda la palabra de Dios. Esa es la acción del mal, mis queridos cristovidentes. Fíjense otra afirmación de la serpiente: Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman, serán como Él, serán como Él, serán como Él. Y fíjense que en la raíz de todo pecado hay una mentira, hay un engaño. Y ese es el engaño que sucedió con Adán y con Eva, que estaba el engaño de que si ellos comían de ese fruto, iban a ser como dioses, iban a ser iguales a Dios. Eso es un engaño. Ahí está el engaño, miren el engaño. Esa es la astucia del mal. Entonces, primero, pone en tela de juicio la palabra de Dios, ¿sí? Dios había dicho: no coman del árbol, de ese fruto no coman, ¿sí? No coman de ese fruto, ¿sí?
Ahí hay una indicación de Dios. Y la serpiente quiere desautorizar. Esa es la astucia del mal. Desautoriza, pone en tela de juicio esa palabra de Dios. Y luego viene el engaño. Ah, no, no van a morir, ustedes van a ser como dioses. A nosotros también nos pasa lo mismo, mis queridos cristovidentes. Y fíjense lo que viene después. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano termina manipulado, ¿sí? Termina manipulado, cae en el engaño, se deja llevar por la apariencia, por lo que es lógico, entre comillas, lo que es aparentemente lógico a primera vista. Y eso nos puede pasar a nosotros. Cuando tú tienes que tomar una decisión importante o cuando tienes un problema en la vida, entonces a veces el mal te quiere llevar por el camino fácil, por el atajo, sin darte cuenta que puedes terminar en un callejón sin salida. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros terminamos igual que Adán y Eva, manipulados, dominados por el engaño. Nos dejamos llevar por el engaño, ¿sí? Y fíjense lo que pasa ahí después. Que la mujer luego le dio a su esposo el fruto y él también comió. Entonces, lamentablemente, esa astucia del mal se va difundiendo, se va contagiando en el corazón del ser humano. Cuando a veces el mal penetra en el corazón de una persona, lamentablemente eso también lo compartimos. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esa actitud, por esa situación, ¿sí? Por esa situación. Y fíjense lo que pasa con estos personajes, con Adán y con Eva. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Una vez que la persona ha caído, que se deja llevar por esa situación de mal, de pecado, se le abren los ojos y reconoce su error. Pero a veces puede ser demasiado tarde. A veces no podemos devolver el tiempo, sino que reconocemos que nos hemos equivocado y que muchas veces nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras actitudes nos van alejando de Dios. Pero Dios llamó al hombre, dice el texto bíblico, y le preguntó, ¿dónde estás? Dios siempre pregunta amorosamente al ser humano, ¿dónde estás? Siempre Dios está en busca del ser humano, no lo deja caer, no lo deja perderse. Y ahí viene esta palabra clave que es muy importante. En esa realidad de pecado que vivimos nosotros, también hay una experiencia de la misericordia de Dios. Dios te busca y Dios te pregunta a ti, mi querido hermano, mi querido cristovidente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mi querido cristovidente? Esa es la pregunta del Señor, porque el Señor no te quiere perder. El Señor te ayuda, el Señor te busca. Y muchas veces nos ayuda el Señor con esa pregunta a reconocer también que nosotros hemos cometido el error. Mire que con esa pregunta el ser humano, en este caso Adán, dice, no, es que yo estaba desnudo y entonces yo estaba desnudo y me escondí. Y el Señor dice, un momentico, ¿cómo sabías que tú estabas desnudo? Entonces el Señor también en esa actitud de búsqueda nos ayuda a reconocer cómo nos alejamos y también nos ayuda a reconocer esa dinámica del mal. Pero no es solamente para juzgarnos o condenarnos, sino para acogernos y para regalarnos su misericordia. Vamos a terminar este ejercicio de meditación y le vamos a dar gracias a Dios por esta experiencia. Como sabemos, este texto tiene una riqueza profunda y podemos seguir profundizando, ampliando este significado y estos elementos para nuestra vida.
¿Qué es lo importante, mi querido Cristo Vidente? Que tú tomes este texto y lo vayas comparando con tu vida, que no solamente te quedes con Adán y Eva, sino que así como Adán y Eva se dejaron llevar por esa dinámica del mal, por esa astucia del mal, como hemos mencionado, nosotros también podemos vivir lo mismo. Vamos a darle gracias al Señor y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener estos ojos muy atentos ante la dinámica del mal que nos aleja del amor de Dios y que nos aleja de ese principio y fundamento que es el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pasar a nuestro tercer momento del taller. Tercer momento. Evaluación. Ya hicimos un ejercicio de meditación con la palabra de Dios, mis queridos cristovidentes. Y te reitero la invitación que te hacía hace un momento, de volver a retomar este texto bíblico y este tema de la acción del mal, de la presencia del mal en nuestras vidas en otros momentos. Puede ser en otro momento del día, en otros momentos de la semana, a lo largo de la semana, volver a profundizar, porque el texto es muy rico en elementos para nuestra reflexión personal. No olvides que el objetivo es de estos talleres de oración y de trabajar con los ejercicios espirituales de San Ignacio, de que podamos contrastar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, que la podamos confrontar. Bueno, ¿por dónde está mi vida? ¿Por dónde estoy orientando la vida? ¿Y qué me dice Dios al respecto? ¿Cómo Dios me orienta? ¿Cómo Dios me ayuda? ¿No? ¿Cómo Dios puede fomentar en mí un espíritu de mayor servicio, de mayor apertura, de mayor disponibilidad? Y que yo no me quede encerrado en esas dinámicas que me conducen al alejamiento de Dios, que me conducen al individualismo, que me conducen al egoísmo, que me desconectan de los demás también. Entonces, para eso se trata la meditación de la palabra de Dios. No solamente es escuchar el texto bíblico y hablar y de pronto recordar un poco estos pasajes de la Biblia, sino que yo vaya comparando y vaya contrastando mi vida con lo que hemos estado meditando, con la palabra de Dios. Y hoy lo hacemos con un tema muy importante. Fíjate cómo es el camino de los ejercicios espirituales. El camino de los ejercicios espirituales es hablar del principio y fundamento. A ver, ¿cuál es la base de tu vida? Para luego mirar cómo nosotros muchas veces nos vamos alejando de Dios, cómo muchas veces nosotros vivimos en inestabilidad, como en ese temblor espiritual, ahí como un terremoto en nuestro corazón, porque a veces como que reflexionamos, oye, como que de verdad Dios no es el principio y fundamento de mi vida, como que Dios no me está orientando, sino que yo me estoy alejando de Dios y me estoy dejando llevar más bien por mis propios caprichos, por mis propios prejuicios, por mis propios intereses, que muchas veces son individuales, son egoístas, son mezquinos, no buscan el favor y el interés de los demás, el beneficio de los demás, sino que solamente me estoy buscando y me estoy enfrascando en una carrera egoísta para solventar y para cumplir y satisfacer solamente mis necesidades personales. Entonces, en esa realidad es bueno tener en cuenta esa dinámica del mal. La dinámica del mal, la dinámica del pecado que me aleja de Dios y que me aleja de ese principio y fundamento. Que muchas veces yo quiero tener a Dios como el principio y fundamento de mi vida, pero termino construyendo mi vida sobre otras bases que son mucho más inestables. Y para esta evaluación de nuestro taller, te quiero proponer 3 preguntas
que nos hace San Ignacio en este tema del pecado en los ejercicios espirituales. Y son 3 preguntas claves. Ante esa realidad, ante ese misterio de iniquidad y de pecado que hay en mi vida, que hay en el mundo, entonces el Señor nos manifiesta su amor y su misericordia. Quedémonos con esa frase tan hermosa y esas palabras tan hermosas de Dios en el texto del Génesis que meditamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Esa es la actitud misericordiosa de Dios. Dios que no se cansa de buscarnos, que no nos da por perdidos. Muchas veces cuando alguien comete un error, cuando alguien comete una equivocación, cuando alguien cae en el pecado, nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos? Señalamos a la persona, la excluimos, la alejamos, ¿sí? La apartamos. Ay no, tú te equivocaste, te voy a señalar, te voy a etiquetar. Entonces tú eres un pecador y nosotros empujamos a la persona, la alejamos de nosotros. No, es que este es un pecador. Y nosotros condenamos, señalamos con el dedo, te condeno. En cambio, ¿qué hace Dios? Dios nos mira con misericordia. Dios nos acoge en su bondad, en su amor. Y por eso quedémonos con esa pregunta. ¿Dónde estás? Esa pregunta que le hizo Adán. ¿Sí? Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y también te pregunta a ti, en los momentos difíciles, en los momentos de tinieblas, en los momentos de tormenta de tu vida, en los momentos de oscuridad, como que tú no sabes para dónde coger en tu vida, para dónde caminar, como que todo es tiniebla, como que todo es confuso. El Señor te pregunta, ¿dónde estás? Esa es la actitud misericordiosa del Señor. Y por eso te invito a que hagamos este ejercicio con San Ignacio. Imaginémonos a Cristo crucificado enfrente de nosotros, enfrente tuyo, mi querido Cristo vidente, y considera con atención cómo de creador vino a hacerse una criatura. Esas son las palabras de San Ignacio. Cómo de creador vino a hacerse una criatura, asumiendo plenamente todas las limitaciones del ser humano. En todo es igual a nosotros, menos en el pecado. Y todo eso lo hizo por nuestro bien. ¿Sí? Dios en su misericordia nos busca, nos ayuda, nos guía y nos hace a nosotros esa invitación a volver. No te pierdas. ¿Dónde estás? Nos dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar. El Señor está con nosotros. Y por eso, en esta meditación que nos propone San Ignacio, hagamos 3 preguntas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Jesús, el Hijo de Dios, el enviado del Padre para nuestra salvación. Esa es la gran muestra de la misericordia. Dios no se quedó simplemente con el pecado de nuestros primeros padres, sino que nos ha prometido la salvación. Y esa salvación se hizo realidad con Jesucristo. Y Jesucristo se hizo hombre, como uno de nosotros, para darnos ese regalo precioso de la salvación. Entonces, ante ese regalo, ante esa misericordia de Dios, vale que nos preguntemos, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? ¿Qué he hecho por Cristo? Lo que he hecho en mi vida, a lo largo de mi vida. ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo hoy? ¿Y qué debo hacer por Cristo? ¿Cuál es mi propósito, mi compromiso de ahora en adelante para salir al encuentro de Dios, en los demás, en nuestros hermanos? Démosle gracias a Dios por este taller que ha sido profundo, muy, muy especial, para reconocer nuestra humanidad, para reconocer nuestra limitación, nuestra fragilidad, pero también para reconocer el amor misericordioso de Dios, Dios que sale a nuestro encuentro.
¿Dónde estás, mi querido Cristo vidente? Terminemos este momento dándole gracias a Dios. Bendice, Dios Todopoderoso, a las personas que participaron de este taller de oración. Guíalos en tus caminos, en tus sendas, Señor. Que no nos separemos de ti, que siempre estemos dispuestos a seguirte, que estemos dispuestos a alejarnos de esa tendencia, de esa tentación que siempre está al acecho, de que sepamos reconocer las astucias del mal para alejarnos de ellas y para acercarnos a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristo Visión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Taller de oración.